noche Amén. que el Señor ha hecho. Vamos a continuar lo que es el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a estudiar los primeros 16 versículos. Este estudio continúa el pensamiento del apóstol Pedro en cuanto al pueblo santo, el llamamiento de los oyentes de ser un pueblo santo, y específicamente hoy vamos a ver cómo aplica al matrimonio. Y siempre que traigo el tema de matrimonio es bien interesante, porque siempre hay ves interesante. Y después el tema de la congregación en general, cuáles son las marcas de un pueblo santo como congregación en general, las marcas de un pueblo santo en cuanto a los matrimonios. Finalizamos hoy con las marcas especialmente de su paz, especialmente en tiempos de conflicto y aflicción, que cuál es la respuesta, cuál es la reacción, cuál es el reflejo de un pueblo santo cuando confrontado con persecución. Lo va entonces continuar el próximo estudio. De eso vamos a entrar hoy brevemente. Así que después de orientar, vimos que interesante, porque después de hablar de amos y esclavos, mira qué tema, después de hablar de amos y esclavos, pasa a hablar de matrimonio. Como si es el 8. Sí, lección número 8. Interesante que me di cuenta ahora, o sea, que se le acaba de hablar de amos y esclavos, una relación, ¿verdad? Y de ahí pasa a 1 de Pedro capítulo 3, y después pasa al tema de hoy, que entonces los matrimonios, que cuáles son los de... ¿El 8 Es el 9, pastor. El 9. Es el 9. Sí. Y el lección número 9. Sí, pues yo las tengo marcadas aquí. Sí. Entonces, de ahí pasa a hablar de relaciones conyugales, relaciones matrimoniales. Lo que entonces, antes de entrar al estudio de hoy, implica entonces los principios que él prescribe para las relaciones entre esclavos y amos, especialmente dentro de la congregación. Algunas aplican también en la situación matrimonial conyugal, específicamente cuando uno de ellos se convierte y el otro no todavía. ¿Okay? Y eso es lo que esa es la primera parte que vamos a tocar hoy. Así que después de... Y primero se dirigió. Difícil, mucho más complicada. Si ya que brincaste, hay 6 versículos dedicados a la esposa y uno dedicado al esposo. Pero no es por razones de que es más. Yo me río porque nosotros fuimos, la esposa, la pastora tiene un cardiólogo que está en un edificio, y entonces hay una práctica de psicología. Entonces tiene una placa, tengo un retratito que tiene una placa, y entre todo lo que trata, que si psicología, que si niños, que si esto, tiene uno que dice women's issues. Y yo dije, muchacho, ahí tiene, olvídate, para nunca, ahí tiene un doctorado y se sigue estudiando. Así que lo mismo vemos hoy. El apóstol Pedro dedica 6 versículos a las esposas y uno al esposo, pero hay una razón por qué, y eso es lo que vamos a entrar brevemente, de que por qué, porque la situación de ella era mucho más compleja y más complicada, especialmente en la sociedad romana, sociedad greco-romana. Así que después de orientar los amos y los esclavos de cómo relacionarse en Cristo, aún un amo, un esclavo que sea un poquito difícil de llevarse o inconverso, también, ya que ese esclavo le toca hasta una situación que tiene un amo inconverso, ya sea que un amo le toca una situación que tiene un esclavo inconverso, etc. Ahora se dirige al conducirse como pueblo santo en la esfera matrimonial conyugal. ¿Okay? Lo que la pastora, si me puede el versículo 1. Del mismo capítulo 1. Capítulo 3. 3:1. 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por conducta de sus esposas. ¿De qué está ahí? Eso está en la Biblia. Te dio como Por una si cartera, porque fue. Sí, está en la Biblia, que hay una decir, no, eso está ahí. Así que lo primero que dice, así mismo. Así que diciendo así mismo, en especial el caso que acaba de tratar del esclavo creyente con un amo inconverso. ¿Okay? Así que acaba de tratar
esclavos creyentes con amo inconverso, y ahora utiliza eso como un trampolín para hablar entonces de la esposa convertida y su esposo inconverso, ¿okay? Y hablar específicamente de esa situación. No solamente de ejemplo de lo igual que de los amos que son buenos y afables y algunos difíciles de soportar, también de algunos esposos inconversos que son buenos y afables y otros que son difíciles de soportar también. Así que eso es lo que vemos. Así que el contexto es de lo que el contexto que estamos hablando es de lo que no creen, ¿ok? Es la esposa que es convertida y el esposo que no lo es, ¿ok? Y trae unas circunstancias y una dinámica un poquito difícil, porque en el mundo antiguo, especialmente si el esposo era creyente, automáticamente el hogar y la familia hacía creyente, ¿okay? Porque acuérdense, nunca nos podemos olvidar lo que se llama como la patria potestad, que la potestad del padre sobre sus hijos, no importa la edad que tuvieran. Así que si el papá decía, yo me metí a Cristo, aquí todo el mundo se va a meter, buenas a malas, ¿okay? Así que funciona la situación grecorromana, ¿okay? Aunque creyeran o no. Así que cuando el esposo se convertía, casi siempre todo el hogar automáticamente se convertía, o por lo menos constituía parte de la iglesia local. Pero cuando la esposa se convertía, tenía problemas, ¿okay? Ya sea que la esposa fuera judía, ya fuera griega, fuera romana, porque en cualquiera de los tres, sea judía, sea griega, sea romana, no tenía ningún tipo de derecho, ¿okay? No tenía ningún tipo de voz, ningún tipo de voto. Vemos que en el caso de una esposa judía, básicamente era tratada como una posesión, igual que poseo tierra, que poseo muebles, poseo mi esposa. Ese es el contexto judío. En el contexto griego, la esfera del contexto griego era de la casa. Fuera de ahí no tenía ningún tipo de influencia o participación pública. O sea, en el sistema griego, la mujer solamente tenía que estar en la casa. Sí, exacto, y obediente al esposo, period. Tenía que estar en su casa. Todo, y por eso que hablamos como debe ser. Sí, de que por eso que había mucha inmoralidad, porque como especialmente la esposa, la esfera de la casa, y muchas veces entonces había muchos que tenían entonces las relaciones íntimas con personas fuera de la casa, porque la esfera que se le asignaba eran las asignaciones del hogar, no necesariamente la parte de las relaciones íntimas la buscaban afuera, y por eso que había mucha inmoralidad, especialmente de relaciones extramaritales. Por eso cuando Jesucristo dijo, y lo miramos así, que hasta Pedro dijo, ¿cómo es eso? No. El que se casa es para una sola mujer hasta que la muerte los separe. Y digo, ¿qué es eso? Está fuerte eso. ¿Por qué? Porque en la sociedad grecorromana era típico, acostumbrado de que tú tengas a la esposa en la casa, sobre las cosas de la casa, y lo que fuera placeres, intimidades, lo tenía afuera. O sea, cuando Cristo, esa palabra, nosotros la leemos y la cogemos así, pero en una cultura eso fue chocante. Eso fue chocante. Sí. Especialmente para aquellos que se convertían y estaban acostumbrados a ese tipo de arreglo. Vemos que delante de Dios tomaba tiempo. Bueno, ellos seguían el Antiguo Testamento, ¿tú me entiendes? Ellos tenían concubinas a todo lo que da. Sí, excepto en Cristo. Dale para atrás ese tiempo. Y la sociedad romana, la mujer no tenía ningún derecho, ¿okay? Siempre, acuérdate, no tenía derecho y en ninguno. Acuérdate, está la patria potestad, que significa mientras estaba en su casa. Ajá. La sociedad romana no tenía ningún tipo de derecho, ninguno, porque en la casa, o sea, no podía hablar, no podía nada. Estaba sometido al hombre, al padre en la casa, o el padre, porque o dos cosas, o cuando estaba en su casa tenía que estar obediente y sometido al padre como padre potestad por la ley, y cuando se casaba lo mismo, tanto el hijo, y su papá estaba vivo, o se sometía al hijo o se sometía al papá, pero en todo caso no tenía ningún tipo de voz, ni voto, ni participación. Lo único que se esperaba es que fuera totalmente sometido y obediente. Ese es el caso de la mujer en la sociedad secular, donde
se hallaba. Entonces, ¿qué pasa con la esposa que se convierte y el esposo se mantiene fiel a sus dioses? Amén. A sus Apolos y a sus dioses romanos y a sus dioses griegos y a la idolatría. ¿Qué sucede? Número uno, comienza a hablar que la esposa, primero hablamos que dice, asimismo vosotras mujeres, vosotras esposas. Lo primero es que comienza a hablarle a las esposas, lo primero que se dirige a las esposas del que están dentro de la iglesia, no a las chillas, no a las concubinas, sino a las esposas. O sea, que ya comienza a hablar de que una de las cosas que Dios comienza a redimir es las relaciones que están fuera de orden. Bueno, Dios comienza a redimir todo que esté fuera de orden para ordenarlo de acuerdo a su voluntad. Así que lo primero que se dirige es a las esposas. Como y repito, no a la concubina, no a la chilla, no es la que está cobaitando, sino la esposa. Como yo siempre he dicho, usted debe tener un recibo para todo lo que tiene en su casa, incluyendo su mujer y su esposo. ¿Y cuál es el recibo? El certificado. Mira, aquí dice, aquí está. Si tengo los bowls, aquí está. Si tengo los muebles, aquí está todo. Entonces, todo lo que tengo aquí es mío, porque aquí está el papel que lo prueba que es mío. Y si no lo crees, tú eres de Cristo, porque aquí está el papel que dice que eres de Él. ¿Ok? Lo tiene públicamente en papel, declarando que eres de Él. Así que lo primero a la esposa, que primero se supone que aún en la sociedad greco-romana, que esté en esas relaciones, que permite que el Espíritu Santo comience a traer y comience a enderezar las cosas como Dios las quiere. Situaciones de adulterio, fornicación, etc. Comienza el Espíritu Santo a santificar relaciones para sí. Y lo segundo que dice, están sujetas. Sujeta, viene la palabra jupotazo, lo hemos visto antes, donde mantenerse, y tazo es como, tazo significa ponerla en orden o estacionar. ¿Okay? Que ella se mantenga estacionada debajo, que ella se mantenga en esa posición. ¿Okay? Que lo que se traduce como sujeta es ponerse debajo. Y esto no es nada nuevo, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, del 13 al 16, no le aconseja que deje al esposo inconverso, sino que se mantenga fiel, ¿okay? Mientras y cuando él no la despida o se vaya. Así que vemos, le dijo, no, si tú estás llamada a paz, así que si él no te despide, tú te mantienes, jupotazo te mantiene debajo. Si él no se va, tú te mantienes, ¿okay? Tú te mantienes donde estás. Así que el apóstol Pedro y el Espíritu Santo alinea también con el mismo consejo en el apóstol Pablo en cuanto a esposas con esposos inconversos, ¿okay? Entonces no le dijo que le predique, que lo reprenda, que nada de esto. Solamente dije, mantente debajo. No es que le diga, mira, tú eres hijo del diablo, nada de eso. Dijo, mantente debajo. Vamos a hablar un poquito sobre eso, de cómo manejar todas estas reacciones, ¿ok? Estamos hablando de un pueblo santo en una situación de que vives en un matrimonio donde uno es converso y el otro no, ¿ok? ¿Cómo se conduce un pueblo santo en esas condiciones? Porque aún así, dice número 3 aquí, ¿por qué? Que mantenga sujeta, ¿para qué? Para que sean ganadas sin palabras por la conducta de sus esposas, ¿okay? Por eso, entonces se espera que sean ganadas sin. Y vemos que igual que dijo que mantenga su conducta aún bajo a una situación de esclavitud, dice mantén tu conducta, así también dice mantén tu conducta, porque tú vas a predicar más sin hablar con la boca, sino con tu conducta y con comportamiento, que con ello es posible que sea ganado por medio de tu conducta y comportamiento del Espíritu Santo, que hagas el bien. O sea que nada nuevo, porque habló de la buena manera de vivir entre los gentiles, que el esposo lo es ahora, que hagas el bien, que tu conciencia esté bien delante de Dios, ¿ok? Así que vemos que no es tanto, igual que le dijo al que le dijo, es que todo lo que se hace, que acabamos del capítulo 2, todo lo que se hace es para Cristo, ¿okay? O sea, todo lo que se hace, aún en tu trabajo, en tu negocio, en la casa, que todo se hace para Cristo. Y lo que está diciendo es que entonces, que lo ganes sin palabras, que lo veas a Él, y lo que vayas a hacer con tu esposo inconverso, no lo estás haciendo para Él necesariamente, lo estás haciendo ¿para quién? Para Cristo. ¿Okay? Que todo lo que hace, deja de ser, ahora lo hace para Cristo.
¿okay? Para que Cristo sea agradado en lo que estamos haciendo, aún en esa situación difícil en la cual ahora... Sí, pero no bajo una esclavitud del esposo. I'm sorry. No dice eso, jupotazo no es esclavitud. Hasta ahí llegamos. Jupotazo no es, pero ve que acabamos de leer el capítulo 2, que habían... O sea, el mundo romano, acabamos el año, no la semana pasada, la anterior, no es la que habían más de 60 millones de esclavos, que es posible que en la iglesia, en la casa, donde la casa fuera esclavo, pero la iglesia, no, aquí es que manda el Espíritu Santo, que entonces donde los roles se viraban, en la iglesia. ¿Cuándo se reunían? Okay. Donde la institución de la esclavitud existía quizás fuera, pero cuando estamos en la iglesia, no, aquí yo soy el pastor, tú eres la oveja. Ajá. Aquí somos libres. Sí, quizás en la casa yo soy el siervo. En la iglesia y en la casa. Sí, no, estoy hablando de que quizás en la casa por la institución de esclavitud era siervo, pero en la iglesia, ahora yo soy pastor de la iglesia, tú sabes que es posible que se diera esa situación. Y aún en esa situación de esclavitud, aún el apóstol Pablo dice, mira, aunque sea difícil, como quiera, compórtate. Sí, pastor, pero usted dijo ahorita que aún bajo la esclavitud, sí, ella tenía que solamente estar sin palabras, ¿verdad? Y no. Espera, no sin palabras. Eso fue lo que yo escuché. Lo que está diciendo. Y solamente con su conducta cristiana. And I understand that. Pero, hello, si el marido la tiene de punching back, eso es diferente. O en una esclavitud, no, eso es diferente. Hasta ahí llegamos con sin palabras. No. Ay, no. Eso es diferente. Es un contexto. Acuérdate, eso es diferente, total. Me dando todo. Sí. No salgamos, acuérdate, el enfoque. Pero eso aplica. Esclavitud, como que eso me hace chu. No, porque no es esclavitud. Está hablando de que ahora, con un esposo no converso, igual que en el caso del capítulo 2, que sea difícil de soportar, que no lo veas tú de la manera que te comporta y te conduce con tu esposo no inconverso, que lo haga como si fuera para el Señor, igual que todo, que es el principio general, que todo lo que se hace para el Señor, aún lo que se hace para el esposo inconverso, se hace con buena conciencia para el Señor. Ahora, ya que traiste el abuso doméstico, eso es diferente. ¿Okay? Eso es abuso. Abuso doméstico, eso es abuso emocional y abuso de muchas Exacto. cosas. Estamos hablando de algo totalmente distinto y diferente, porque el Espíritu Santo no te va a decir que te quedes para que te den mamellazo a todo lo que da. Definitivamente. Definitivamente que no. En ningún contexto. Porque ni a un Dios, porque ni a un Dios, las palabras se salen porque ni a un Dios con Israel soportó ese tipo de relación. Dijo, no, esto ya sea de infidelidad espiritual, etcétera, nada de esto, ya sea del abuso que tenía entre uno, no. Dijo, no, tampoco. Y eso fue una de las razones por las cuales también se le entregó a la cautiverio, es por el maltrato que tenían unos con los otros. ¿Okay? Sí, como cuando el hombre llega de trabajar cansado y la mujer le dice, tienes que fregar los trastes. Exacto. Estamos todo el día. Vamos a hablar de eso. Eso es un abuso. Chico, pero es un abuso. Es un abuso. Le ganamos palabras. Ok, así que vemos, no es tanto sometimiento. Ana, vamos a quedarnos calladitas por ahora. Sí, no es tanto sometimiento, ya hay molesto que ustedes, no es tanto sometimiento a él, sino que a Cristo. Porque para Cristo lo que lo haces en amor, todo lo que hace lo hace para Cristo en amor. ¿Okay? Porque acuérdate, aunque él no sea creyente, Dios está esperando algo de parte del, en caso específico de ahora, la esposa cristiana, y también aplica el marido cristiano. Pero estamos hablando de la esposa, Dios tiene una demanda, una expectativa de parte de que es creyente dentro de la casa. ¿Okay? Que lo que se haga sea para él y se haga en amor, porque no necesariamente te excusa de que no haga las cosas en amor. ¿Okay? Entonces cuando el marido vea el amor, vea la sabiduría, porque estamos hablando de que la conducta que ahora está guiada y ahora con más amor, con más sabiduría, con más paciencia, que entonces que cuando lo vea, va a pasar dos cosas, esto no está en la Biblia, pero cosas que yo personalmente he visto. Pasan dos cosas. Cuando hay un matrimonio donde uno es convertido y el otro no es. O dos cosas.
o el Señor lo saca, o dos cosas, o lo quebranta. Esa es mi experiencia de lo que yo he visto. Se lo lleva. O se lo lleva o lo quebranta. Especialmente cuando la esposa está obrando en amor, sabiduría, en guianza, lo está haciendo para él, lo que está haciendo dentro de la vida matrimonial. Y lo que esto no está en la palabra, no me cite, esto no viene de parte del Espíritu Santo, esto lo voy a quebrantar, estoy diciendo lo que yo he visto, como Dios ha obrado en relaciones donde uno de ellos es convertido y el otro no, donde muchas veces al final o lo saca o al final lo quebranta, donde por fin lo quebranta, y cuando digo lo quebranta para su conversión, donde Sí. pasa una situación. Pero Ya cuando lo saca, porque ha tenido prácticamente en cautiverio a su esposa, entonces no sé, como que no abre los ojos y o sea, cuando ahí le tienen que servir al Señor realmente, pues ponen excusa. eso es otro Y ya también. el Señor le quitó del medio lo que te estaba obstruyendo para tu servirle al Señor. Yes. Y eso también el apóstol Pablo, igual que Pedro, toca el tema de que si ya tú no eres viuda porque te estás conduciendo, como si ahora eres viuda porque te estás conduciendo como si tú eras casada todavía, como si tú eras bajo el abuso, cuando ya eres viuda. Sí. Ahora eres libre para hacer lo que el Señor quiere que haga, en lo cual estabas orando, ¿ok? Estabas orando por el mejoramiento, estabas orando que la relación, estabas orando por todas estas cosas, y entonces ahora que Dios la mejora, pues gracias, pastora. Es como decir que está la mujer cristiana orando por su marido, comportándose bien, y dos cosas, ahora se convierte y ahora como que le tiene más pasión y le coge celo, le coge cosas, hasta lo saca de la iglesia. Esa es una. Yes, y lo he visto. Las números, Eso estamos también cosas lo- que hemos visto. ¿Cómo ha pasado? Sí, eso lo he visto. Sí. o el marido entonces que lo saca del medio, y entonces me dijo la pastora, entonces ni una ni la otra, yo, ahora no me sirves a mí, no me estás como deseaba, de que a veces oraba el Señor de que me está haciendo de tropiezo, etcétera, para poder servirte, pero uno está, Señor, pero te estoy como quiera, me estoy conduciendo y estoy haciendo las cosas en el hogar como si fuera para ti, ahora Dios lo quita, entonces sigue igual. ¿Okay? Sigue como si estuviera bajo esa esclavitud, bajo ese yugo. Ujú. Entonces, sí que el esposo, en particular, la esposa también, en general, conducta, comportamiento en Cristo, para Cristo. Un comportamiento en conducta que ve que es para mejorar, que eso el Espíritu Santo lo va a usar por influenciar dentro de él o dentro de ella en general. ¿Okay? ¿Alguien con alguna pregunta con el versículo 1? No. Ok, ¿qué es lo que observará? Versículo 2, José, ¿qué es lo que vas a observar? Ok. Versículo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ok, entonces, una de las cosas que va a contribuir a que lo puedas ganar por la conducta, es cuando habla de conducta casta, está hablando de la conducta, que es una palabra griega que es agnos. Entonces la pregunta significa exhibiendo reverencia, exhibiendo que algo es sagrado, que es venerable, que es algo de gran precio, ¿okay? Que es libre, que es puro, que es libre, que no tiene carnalidad, que no tiene culpa, que es limpio, que es inocente. Que es limpio de todo, básicamente agnos, es libre de toda impureza, primero delante de él y delante del Señor. Básicamente que es respetuosa. ¿Qué palabra en griego, perdón, pastor? Agnos, Con H. que es libre de impureza. ¿Cómo se escribe, papá? Asno, con así, H-A-G-N-O-S, agnos. Asno. Que es libre de toda esta impureza, no solamente delante del marido, pero delante del Señor. Y significa libre, Significa puro, puro. o exhibiendo reverencia, o sagrado, o venerable. ¿Okay? Y cuando hablamos de conducta, es conducta inocente, conducta limpia, conducta pura, ¿okay? Libre de toda impureza. Básicamente en otras traducciones, uno la traduce como respetuosa, en otras traducciones. Y cuando habla de respetuosa,
dice conducta casta y respetuosa. Cuando es respetuosa, la palabra literalmente phobos, que si phobos es de fobia, de miedo. Y no que le tenga miedo al esposo, sino que no tanto miedo, pero reverencia, honor, respeto, ¿okay? Que se demuestra. Aunque esté perdido, no se pierde el respeto. ¿Okay? Y ese es el gran cambio. Porque muchos quizás, cuando el otro se convierte y uno sabe que está salvo, le pierde el respeto al que no lo es. Y lo ve como algo quizás menospreciable, algo condenable, que te lleva el diablo, todo esto. Y está hablando del esposo, todo esto. Entonces dice, no, espérate, lo vas a ganar, porque aunque te conviertes, lo harás aún más. Si lo respetabas, lo respetas más todavía. Lo honras más. Porque lo está haciendo para el Señor, lo honras más. O sea, que no ves ese descuido. Porque mucha gente dice, no, que se convierte, y porque una persona se convierte a ser marido y esposo, no quiere decir que descuide la relación, que no deje de honrar. Al revés, lo eleva, porque dice, si antes no la respetaba, ahora en Cristo se la tiene que respetar en todo. ¿Okay? Aunque gane más o gane menos, la tiene que respetar en todo. ¿Okay? Igual que con ella, que lo tiene que, si antes quizás no lo respetaba, o quizás te casaste porque me da una buena estación en la vida, eso no, ahora lo tiene que respetar, aunque no se ha convertido, lo tiene que seguir respetando, y no necesariamente tratarlo despreciablemente, espiritualmente hablando. Así que dos cosas por las cuales lo vas a ganar: número uno, con tu conducta pura, libre de carnalidad, y dos, con tu respeto, ¿ok? Respetable, como dice, con tu temor. Ejemplo, hablando del caso de José, el caso de que si tiene una esposa, dice, tengo mucho cuidado en cumplir, y decir que si estoy aquí debe fregar para que él no llegue y fregue, y para que tenga todo preparado y él subir los pies y todo eso. Todo eso es de Dios. Eso es de Dios. Dime, eso es de Dios. Que cuando llegue ya la mesa esté el plato de comida ahí, Y calientito. mira, si fuera Ok. inconveniente, Yo la llamo y le digo, mami, voy de camino. si fuera Es inconverso, para ¿Tú que le quieres decir, entienda. verdad? no, Que te tenga la comida si hecha fuera así, inconverso, esa. eso es lo que se espera. Si fue convertido, más todavía. Pero más todavía. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres continuar practicando? Esta es parte mía, lo que antes practicaba siendo inconverso. Ejemplo, quizás antes porque estamos hablando de estudios bíblicos, estamos hablando de José, cosas de pero la vida como usted, real. ¿verdad? Estamos hablando de cosas de la vida real. Número uno, supongamos que antes, cuando eran pareja, participaban en orgías, participaban en borracheras, participaban en pornografía, era parte de la relación entre ellos, todas estas cosas. Y ahora uno de ellos se convierte, específicamente la esposa. ¿Okay? Son casos reales, Sí. casos reales. Se convierte la esposa y dice, no, mira, yo no puedo Seguir haciendo eso. no puedo seguir participando en estas cosas, porque vamos a ver más adelante que tú debes dar, el Espíritu Santo te capacita para dar una razón de tu fe y por qué sí y por qué no. Y entonces, en casos como eso, obviamente, nuestra lealtad primeramente es hacia el Señor, igual que con el esclavo, igual que con él, nuestra conciencia tiene que estar clara delante del Señor. Así que en esos casos, y vuelvo y repito, no estamos descuidando, estamos todavía respetando, estamos todavía haciendo puras todas las cosas de buenas, las estamos ganando. Diciendo, yo no puedo seguir participando, como íbamos para el templo allá, con la orgía en medio mundo, yo no puedo por esto, porque Cristo es mi Salvador, porque el Espíritu Santo hace todas estas cosas. Y entonces, por eso dije que para muchos, y el Señor lo dijo, no necesariamente viene a traer paz, viene a traer una espada. Y muchas veces a consecuencia de ahora tu ética y tu moral en Cristo se haya elevado, que yo quiero participar de estas cosas, pues muchas veces puede causar una ruptura. Y eso es porque el apóstol Pablo dice, si por causa de Cristo, ya sea que te deja, pues que te deje, dice el apóstol Pablo, porque a paz te ha llamado el Señor, a ser leal a Cristo, no ser leal a otras criaturas, sino ser leal a Cristo. Y a todo esto con respeto
sí, mantener el respeto y más adelante otras características. Pero en casos como esos, estás llamado adentro de la relación, primeramente, dejarte guiar por los principios de aquí en adelante del Espíritu Santo de Dios y así explicarlo y así exponerlo también. El problema de hoy es que para muchos que están viendo, como a ti los principios de Cristo no le importan, ¿por qué le vas a aportar a Él? ¿Me están entendiendo? Si como esposa yo no pongo las cosas de Cristo, ni pongo las cosas de Cristo de frente, decir, mira, estas son las cosas que el Señor espera ahora de mí, etcétera, pues si para ti no son importantes, ¿para qué van a ser importantes para Él? Y no, para que sean importantes para la familia, porque de cualquier, bueno, y vemos cuál es el problema de este testimonio, okay, es simplemente testimonio, pero lo que quiero hablar que son casos reales y lo que quiero decir de parte del Señor es que, como dijo el apóstol Pablo y dijo el apóstol Pedro, estamos llamados a ser obedientes y leal y nuestra conciencia clara delante de Cristo. Y si dentro del ejercicio donde no estás abandonando a nadie, es más, estás respetando, estás amando, estás ejerciendo más sabiduría que antes porque ahora tienes la de Cristo. Y si en ese contexto, porque no le gusta que tú seas cristiano, se quiere ir, pues a paz te ha llamado el Señor. ¿Okay? A paz te ha llamado el Señor. Y no es que lo abandone, me dijo, no lo abandones, tú sigue haciendo, pero si llega un momento de conflicto, y yo repito, esto no es algo a la ligera, de que decía, me convertí hoy y mañana te voy a dejar porque todo esto yo no quiero seguir participando de estas borracheras. Con calma, tú sabes. Hablar con tu pastor, con tu pastora, que te orienta a los dos, si es necesario. Decir, mira, no vaya a malentender ni coges celos al Señor. Es que simplemente ahora la ética, la moral, la espiritualidad, se han abierto las cosas espirituales y estas cosas son totalmente, aunque participaban de ellos juntos, y lo han visto en testimonios también, donde hay gente que se ha convertido y quizás participaba de drogadicción, y dicen, no, yo quiero participar de eso más, y muchas veces, tanto con amistades como con relaciones matrimoniales, se rompen. Pero en todo esto, a paz lo ha llamado el Señor. ¿Okay? Sí, yo no quería tocar ese tema porque yo sé que estaba guindando. Y aunque él, por eso dice que lo siga respetando, que aunque él se vaya de la casa y vaya a borracharse y vaya a hacer las cosas que antes hacían juntos, que ahora lo hacen, aún así dice que lo trate con respeto, con reverencia. ¿Sí? Aún así. ¿Alguna pregunta? Versículo 3 entonces, Ana. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Okay. Así que vemos que primero la mujer romana usaba, ya dijimos que la mujer greco-romana, especialmente la romana, no tenía ningún tipo, tanto judía, griega, romana, no tenía ningún tipo de poder, muchos no tenían ningún tipo de voz, muchas veces no tenían ningún tipo de participación pública. Iba a traer hoy que se me quedó un retrato simple de la vestimenta romana. Y lo único entonces que tenía la esposa greco-romana en específico, entonces lo único que tenía para proyectar su prosperidad, su poder, su influencia, su rango y su estatus en la comunidad. Era lo único que podía tener ella control, ya que todo era controlado por el hombre. ¿Sí? Todo era controlado por el hombre. Así que dentro de esa no debilidad, dentro de las limitaciones que tenía en su cultura, lo único que tenía la mujer greco-romana, la romana específicamente, que ella podía controlar, que el hombre no lo controlaba, era lo que ella vestía, lo que ella peinaba, era lo único, el único control que tenía, básicamente. Aún hoy, donde vemos personas que se sienten impotentes, y muchas veces tú lo ves que tienen 3, 4, 5 hijos, pues dice, porque es lo único que yo puedo controlar. Dentro de mi impotencia, lo único que puedo controlar es mis hijos o parir, porque eso es lo único que yo puedo, tengo control. No estoy hablando de dentro de impotencia, la mujer greco-romana, lo único que tenía era ¿qué? Era su ropa, su cuerpo. Tengo una vecina que va por el quinto. Yeah.
Y Obesita. entonces, quizás, y eso hay que ver, o sea, bueno, hay algunos que sí, me gustan los hijos, y hay otros que quizás lo tienen simplemente porque se sienten impotentes. No estoy hablando Dr. Phil, es que se sienten quizás impotentes y lo único que yo tengo control es parir. Eso yo lo puedo controlar. Y otros no tienen más que el gobierno. Sí, entonces cuando dice, pues entonces la única manera de proyectar estatus, la única manera de proyectar posición era a través de la ropa y la presentación. ¿Okay? Para la mujer en ropa. Entonces, interesante porque te acuerdas que en 1 Corintios habla del velo, que la mujer se pone el velo, eso no tiene nada que ver con absolutamente, tiene todo que ver con la cultura romana, de quizás, un día lo vamos a tratar, pero no tiene necesariamente, por eso dije que muchas veces, todas las veces hay que entender el trasfondo de las cosas que se dan, y una de ellas que se da es dentro de la cultura greco-romana, lo cual la mujer, demostrando la autoridad del esposo, tenía que ponerse el velo, lo cual no aplica a nosotros, porque si vamos al evangelístico a África, no vamos a forzar a las africanas a ponerse velo. Yo creo que ¿cómo es posible? No aplica. No aplica. Porque hay que entender, exacto. Entonces, ejemplo, era lo único que ella tenía que podía controlar, ya que no dejaba controlar nada, excepto la romana y los hijos quizá en el hogar. Cuando la mujer tiene el velo, supuestamente es la autoridad del hombre sobre ella. No estamos hablando que eso viene del cielo. Estamos hablando de la estoy diciendo cultura. la cultura. Sí, cuando podemos. tienen el velo. Sí, déjeme sugerirle algo, asignación. Pueden buscar en Google Roman attire, específicamente, o sea, el atavio romano, Roman attire. Atavío. Roman attire con dos T. Attire, como vestimenta. Sí. Yeah. Y pueden buscar veil, y veil en Roman Society. Entonces, da el trasfondo de qué significaba el velo con la mujer usado en la sociedad greco-romana. Y en ese trasfondo es que el apóstol Pablo escribe de que, mira, dentro de muchos de los disturbios que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintio, esa era una, porque Corintio tiene muchos problemas, y lo pueden hacer eso para que lo busquen. ¿Okay? Número 1, las joyas, por tanto, era lo único que ella tenía control. Era lo único que ella puede decir, yo puedo controlar, ya que no me pueden dejar controlar nada, el varón lo controla todo. Esto único que yo podía controlar, esto único que yo puedo utilizar para proyectar. ¿Okay? Las joyas indicaban prosperidad, rango, prestigio e influencia, que era su posesión personal. Casi nunca nadie a una mujer que se da una joya no se pide para atrás, aún el día de hoy. Bien raro. Por eso que aunque se divorcie, nos divorciamos, pero las joyas son mías, papi. Yo me quedo con los diamantes, no te creas que te vuelve la joya. Tú las diste, lo que se da no se quita. Pues lo mismo. Así que si le diste joya, olvídate que no, eso no vuelve para atrás, ni para el pelo. De mí no se lleva nada, porque yo joya ni yo las uso. Pero ellas, como están hablando de que lo único que puedo controlar, lo único que tengo que es mío, La sortija. y que nadie, ni eso te va para atrás. Ya ella la compró. Sí. Sí. Entonces, las joyas implica que es lo único que es mío, yo puedo controlarlo, porque ni aún los hijos son míos, porque si se casan y se van, pero las joyas son mías. Así que proyectaban posesión. Para que se la tenga a la otra, pues eso me dio muy bien. Exacto, entonces la ropa proyectaba confianza y autoestima. Y casi siempre la ropa obviamente se ponía para complacerse ellas mismas. El vestido conservador enfatizaba su virtud sexual, pero el vestido fino o el vestido que se dejaba ver por debajo revelaba parte del cuerpo, comunicaba su disponibilidad sexual. ¿Okay? Y vemos que algunas de estas todavía no han cambiado. El pelo. Se usaba el pelo también para controlar su imagen y su sexualidad. Era usado junto a la vestimenta para proyectar estatus. O sea, tanto la vestimenta y el pelo pues proyectaba estatus. Estamos hablando, vuelvo y repito, de una condición de que ella no tenía estatus ninguno. No tenía voz ninguno. O sea, lo único que ella podía controlar era su ropa. Su Tenía ni vestimenta. voz ni voto. Sí. Y también cuando hablo de pelo, no solamente era eso, usaban pelucas con esta misma razón, porque se vendían pelucas.
Y si usaba peluca, era más tatu todavía, porque si tú tienes chavo para pagar una buena peluca, aún hoy, si tú crees que las pelucas son baratas, te equivocaste. Son bien caras. Una buena peluca te puede costar 300, 400, 500, 600 pesos. Ujú. Una buena peluca. Si imagínate en aquellos tiempos, y muchas veces se compraban pelucas rubias. Imagínate Celia Cruz cuánto gastó. Sí, Entre más natural la mujer, más preciosa Sí. es. era también ¿Para qué tanto? para separarse de lo que conocían como las mujeres de los bárbaros. Porque las mujeres bárbaros no se hacían nada. ¿Viste cómo la tengo? Sí, sí. No peluca, no peinado ve- hasta el no piso, ve- Pastor, ¿qué vamos a no. hacer aquí? no se No puede ir a cadena. Pasarle el versículo puede ir a un No beauty, lujo, no no puede ir a lujos. un beauty. Nada. La tengo ahí. Comunicaba comunicaba que era una romana distinguida, separada a aquello entonces como la chusma, donde la chusma no tenía para el pelo, ni la ropa, ni nada, pero ella sí. Eso es lo que proyectaba. ¿Okay? El maquillaje era el más controversial porque era la más fuerte de demostrar su prosperidad y su estatus. ¿Por qué? Porque comunicaba que tenía dinero y tiempo para dedicarse a su régimen de belleza. Es otra cosa. Eso es para los artistas y... Porque decían, pero ven acá, pues, como no tiene voz ni voto y no puede ocupar el tiempo en más nada, pues lo ocupa entonces en su régimen de belleza. ¿Okay? Que esto es un problema. Por eso yo le digo a la gente, especialmente a los varones, aunque se vea linda. Sí, antes que te embulles mucho, pregúntale yo- si sabe cocinar, si sabe planchar, si sabe limpiar, si trabaja, o sea, ¿Cómo pueden fregar con esas uñas así? ya tú lo has decidido, ven acá, tú Porque fregas. no No, cocinar. yo no frego. Porque no frega. O cocinar. No Pero- saben cocinar ni un huevo. ¿Cómo pueden coger un tomate para picarlo con esas uñas así? Entonces son cosas que tú te tienes que fijar. O por Porque lo no menos hacen si, nada. Ellas no hacen por lo nada. menos si viene para cocinar prematuro, le digo, mira, se ve linda, está preciosa y dedica mucho tiempo, pero el tiempo que está dedicando a ese régimen de belleza no es el tiempo que está dedicando a lavar ropa, a limpiar, a planchar, a cocinar, todas estas cosas. Pues si a veces tú ves las fotos que se tiran en el cuarto, aniquilas ella y el cuarto un desastre. Yep. Así que, pero entonces era Muchos selfies. el más odiado por los hombres. El maquillaje en aquel tiempo era el más odiado por los hombres. ¿Por qué? Porque porque primero muchas de estas mixturas de se maquillaban maquillaje mucho, se maquillaban mucho. eran un veneno, eran tóxicos. Y entonces, y su textura, obviamente, no le gustaba y también daba mal olor. Okay. Sí, porque ellos hacían los colores Yes. y las Eso y las es lo que- cosas con... Y los hombres lo odiaban. Para ellas quizás se veía bonita, pero los hombres lo odiaban. Porque se da un beso, te pega la boca a eso y te termina envenenado. Envenenado. Me acuerdo de una película, me acuerdo, había una canción que era de Braulio, que era como postiza. Dice que él está cantando, que Era después todo- y al se final dio cuenta que era todo Todo postizo. postizo. Todo, el pelo, los dientes, todo, y su Cuando- su canción era quejándose porque todo era postizo cuando dio cuenta tarde. Sí. Cuando tuvo también- la relación con ella, se dio cuenta que todo era postizo. Wow. Era lo único que ella podía controlar. Cuando ella siguió quitándose. Sí. Era en la noche de boda. que sí. Empezó por la ropa. Cuando terminó con la ropa, que hoy dijo, ok, Sí, estamos sí. ready. Y que la vio así quitándose las cejas. Todo, Los dientes, El todo, seno, la noche de el boda, seno, era postizo, sí. todo era postizo. Ay, mi madre. Entonces era lo único que ella podía controlar. Si entre más su natural ropa, se ve, su ataúd. mejor. ¿Ok? Sí que era una señal que tenía cosas, que no tenía cosas de mayor prioridad que podía ocuparse, lo cual era cierto. ¿Ok? Porque no le permitían ocuparse en otras cosas. Así que cuando hablas de su atavio, literalmente la palabra es cosmos. Cuando hablas de cosmos, ¿de qué tú hablas? ¿Qué tú piensas? Del planeta, del mundo, pero cosmos es un arreglo ordenado, una decoración. Así que cuando habla de su decoración, cuando habla de su cosmos, su atavio, por implicación, entonces habla del arreglo, por eso se usa cosmos también para describir el mundo. Pero cosmos en su otro uso que tiene es su decoración, su atavio, como está arreglado, ¿Okay? Que no sea, dice que
que no sea necesariamente, que su cosmos, su atavio, no sea necesariamente de peinado, de adorno, de vestido. O sea, no está diciendo que esté desnuda. ¿Okay? Lo que está haciendo que tiene que haber un balance. Que ahora en Cristo, que su uso y su tiempo no es necesariamente centrado en proyectar, sino que ahora de una mentalidad diferente en el uso del peinado, de los adornos y del vestido. Que ahora es una mentalidad totalmente diferente, en lo cual no lo uso para poseer o proyectar prosperidad, poder, influencia, rango, estatus o disponibilidad sexual, sin que ahora la mentalidad de la esposa convertida, que ahora usa su tiempo y sus recursos ahora diferentes en Cristo. ¿Okay? Que ahora no estoy tratando de proyectar a gente que no conozco lo que tengo o dejo de tener, que ahora su énfasis y su tiempo y sus recursos lo dedica no necesariamente a su cosmos de afuera, a su atavio de afuera, sino que ahora se dedica a su atavio de adentro. No estoy diciendo que no se atavia afuera porque la deja desnuda, no estoy diciendo no, que ahora hay un balance donde por lo menos debe haber más tiempo dedicado a tu atavio de adentro que a tu atavio de afuera. Que si te hace las uñas media hora, por lo menos media hora debe orar, por lo menos. Que si hace el pelo por 2 horas, por lo menos 2 horas debe de leer la escritura, meditar en ella, en las cosas que te atavian espiritualmente, las cosas que Dios ve. No que la gente ve, las cosas que Dios ve, que es nuestro corazón. Sí, porque sacan tiempo por unas cosas, pero para cuando... Entonces ese es el que ahora, porque entiende que los atavios, el pelo, la vestimenta, etcétera, se puede usar con 2 mentalidades diferentes, para tratar de impresionar al mundo o para tratar de impresionar al marido o a Cristo. ¿Okay? O lo hace para el Señor. En cuanto a lo externo, lo interno, uno entonces se viste para agradecer a quién, al Señor. En el proceso del marido, pues, al Señor. Eso es lo que está comunicando el apóstol Pedro en esta situación de que uno es inconverso y el otro no. El versículo 4, pastoral. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Así que claro, estoy diciendo que yo sé que antes, sin Cristo, tu énfasis era la vestimenta y querías proyectar al mundo y comunicar cosas al mundo. Lo que está diciendo, ya tu mentalidad no es esa. Ya tu mentalidad no es. Ejemplo, si antes yo vestía mentalidad, que ahora en Cristo yo ya no visto ni proyecto eso, porque eso ya no está en mi mentalidad ya. Si fuera mujer, si antes yo me ponía pantalones cortos para tratar de atraer, seducir la vista, ya yo no me lo pongo en Cristo de esa manera, porque ya mi mentalidad no está, cuando me lo ponía, no está en tratar de atraer el sexo opuesto hasta el mismo sexo. No, eso ya no es la mentalidad. Ahora la mentalidad es 2 cosas, especialmente la cristiana, o agradar al esposo o agradarle a Cristo. Eso es lo que termina diciendo ahí. Así que entiende que ahora hay una mentalidad con la vestimenta, de que lo que uso, lo que compro, que antes lo usaba con una mentalidad diferente para el mundo, ya no lo uso para el mundo. Si soy soltera, hago para Cristo. Si soy casada, para Cristo. Y ahora para el esposo. ¿Sí? Que sea interno, escondido, secreto en el corazón, que eso es lo que el Señor ve. Que no te preocupes tanto por adornar el externo. No que no adorne el externo, sino que no sea tanta preocupación en el externo, sino que ahora, porque el externo es para el mundo, ¿okay? Por Sino ejemplo, el interior que es para ahora Dios. se hacen las cirugías y se agrandan las boobies, se agrandan ¿Qué mentalidad está operando cuando una persona, pues está hablando cristiano? para verse mejor. Sí, entiendo una persona que no tiene la mente de Cristo, que no tenga la mente de Cristo, pues tenga estas cosas en la mente para tratar de proyectar. ¿Okay? Y hay otras razones por qué, pues quizá autoestima baja, entonces hay que trabajarlo un poquito más. Pero para una mujer cristiana, ya su mentalidad es diferente. Dice, no, pero
O sea, yo tengo que analizar por qué o sea, todo esto tienen que preguntar, yo digo, pero ¿por qué ahora si yo siendo cristiano me quiero tatuar, me quiero poner... Me quiero hacer las Los cejas, pompis. porque las cejas mías están feas. Hasta los hombres se están haciendo los pompis. Nosotros vimos la noticia. Oh, Se ayer, hinchan los bembes. Sí, pero yo entiendo en el mundo, pero como creyente dice, pero ¿qué mentalidad está operando? Obviamente no es la de Cristo, porque la de Cristo No. se concentra en mi interior, en lo que está en el corazón, en lo que Dios ve, porque Dios ve el corazón y agradarle a Jesús. Nos habla del corazón, que ahora no está preocupa tanto el adorno exterior para el mundo, sino el interior para Dios. No implica, vuelvo y repito, el descuido exterior. Implica ahora prioridad de tiempo y recursos en adornar y vestir el interior para Jesús. Es verte precioso para Jesús. No la vestimenta, sino tu corazón. Lleno de amor, de gozo, de paz, de cariño. Así que si inviertes tiempo y recursos para peinados, adornos y vestidos, más tiempo y más recursos para leer, para orar, para ministrar, para congregar. Básicamente la mentalidad es no descuidar tu adorno, tu corazón, como Cristo lo quiere ver. Y lo que Cristo sí quiere seguir añadiendo. Así que claro, la vestimenta es del corazón. Y dos cosas que menciono: un espíritu afable, un espíritu gentil, humilde, manso, que aunque tenga desacuerdo, pero gentil, humilde y manso. Pues puedes tener desacuerdo y todavía ser gentil, humilde y manso, aún en tus desacuerdos, aún en tus conflictos, porque Cristo lo hacía. Eso es nuestro maestro. Y apacible, quieta, tranquila, que se mantiene en su asiento, que es quieta, significa quieta, no perturbada, que está en paz. ¿Por qué está en paz? Porque número uno, que ahora su vestimenta es incorruptible, donde la vestimenta física o termina en un garage sale o termina en Goodwill, pero lo que tú te vestimenta en el corazón es incorruptible, es para siempre delante del Señor Jesús. Y número dos, por la razón es que la gente especialmente buscamos vestirnos delante de Dios, que ahora esa es nuestra mentalidad, que ya no necesariamente estamos buscando de ser de grande estima delante de la gente, porque vamos a leer que la mujer romana no tenía ningún control, sino que su estima estaba ¿qué? En su presentación, en su adorno. Que ahora nuestra estima no está ligada a mi presentación, mi estima está ligada a mi aceptación por Jesús. Y esto va a contribuir a que sean ganados sin palabras. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si el versículo 6 dice que esto no es nuevo, que es el mismo atavio interior de toda hija de Dios, sea casada creyente, o sea casada o recasada o no. Ese es el atavio que Dios está buscando. ¿Okay? Que así también lo hacían ellas, los ejemplos del Antiguo Testamento, que las que aspiraban y confiaban en Dios se enfocaban en su interior, no descuidando, no sino que descuida el exterior, lo que estoy diciendo, su enfoque estaba en su interior. ¿Okay? No como antes, que el enfoque estaba en el exterior, ahora tu enfoque está, porque ahora cuando vienes a Cristo, ahora te abres a un mundo espiritual y te dedicas a seguir adornando, haciendo creciendo ese mundo espiritual. Y así se adornaban ellas, aún estando sujetos a su marido. Así que todo es nuevo. Que aún las mujeres del Antiguo Testamento, aún así, cuando hablo de sujeto, estamos hablando de jupotazo, estamos hablando de respeto, todas estas cosas que mencionamos ahorita, que aún así, aunque fuera difícil o no, aún se mantenían de ejemplo. Tenemos a Abigail, donde Abigail
literalmente tiene un esposo que su nombre significa Nabal, que significa que necio. ¿Okay? Pero aún así, vemos que ella, aún así, se mantuvo y siguió conduciéndose de la manera que Dios esperaba que se conduciera hasta que ¿qué pasó? Que entonces cuando supo que David, cuando le hizo la cosa con David, vino a limpiarle y ella vino a interceder, y cuando se le pasó la borrachera se lo dijo a su esposo, dice que del susto se mató y ahí fue que murió y ahí terminó Con David. nada, exacto. Así que igual que a ella le costó trabajo diario adornarse, porque está bien. ¿Cuánto le cuesta trabajo vestirse por la mañana? Especialmente a las damas. Por eso yo no quise, yo tuve 2 hermanas mayores. Yo dije, gracias Señor que me hiciste hombre. Porque, brother, o sea, yo veía el trabajo que ellas pasaban, el tiempo que yo me vestía en menos de 5 minutos, yo vestía 10, 15, 20. Y yo decía, wow, gracias Señor. Y lo que está diciendo es que cuesta trabajo adornarse. Y Pero todo depende también donde tú trabajas. Lo que pasa es que las mujeres se ponen un vestido, se miran en el espejo, se lo quitan, se ponen el otro, se miran en el espejo otra vez. No vuelve y se quita la otra. Cuando tú agarras y pum pum, ese es el que te pone y ese es el que te va. Gracias por el ejemplo, porque así mismo espiritualmente la esposa convertida muchas veces toma ese mismo cuidado con el esposo no convertido. Igual que requiere trabajo, me pongo esto, no pongo esto, ¿qué hago? Así mismo es que se conduce la esposa no convertida con el esposo, con la esposa convertida con el esposo no convertido, constantemente que hago esto, lo otro, escuchando la sabiduría, implementándose. Es trabajo. Lo que está diciendo que esto no es fácil. El apóstol Pedro dice no es fácil, igual que no fue fácil para ella. Igual que no es fácil para ella vestirse físicamente, muchas veces no es fácil para ella conducirse de la manera que Dios quiere con un esposo que no es converso. Porque se le está escribiendo, porque la casa era, por eso dijimos al principio, dedica 6 versículos a la mujer, porque el caso de ella era bien difícil, la sociedad que ella se encontraba cuando él escribió. Así que no es difícil. Y por eso da el ejemplo de Sara, que estaba casada. ¿Tú te imaginas? Dice que tú crees que esto fue fácil. Sara, los 60 años, creo que habrán 75. Tú te imaginas, José llega, mira, Dios me está diciendo que vaya no sé dónde, a una tierra que yo no sé dónde, que me compre un bote y me largue para yo no sé dónde, a que lo va a encontrar. Un Dios que nadie ha escuchado, que han escuchado, pero que de él, que tú no tienes hijos, y está diciendo, Dios me dice que me va a dar un hijo, me va a dar una tierra, y por mí va a ser una bendición. Tú digas para Sara se le fue fácil esa edad arrancar y supuestamente una tierra que no conoce. No, pero acuérdate que se da en ese tiempo. Todavía ella era joven. Yeah. No son los 60 años que se tiene hoy en día. Yeah. Pero ¿cómo tú reaccionarías emocionalmente a la mujer? Bueno, dice, yo te miraría okay, y yo... tú dices, pues, pero papi, si yo te pero digo, está pues, bien. ese es el adorno. Por eso ¿Está bien? él te está diciendo que no es fácil. ¿O tú estás loquito? ¿Qué pasa? Le está diciendo que no fue fácil ni para ella ni va a ser fácil para las mujeres que la están escuchando en ese momento. Y no le está diciendo que no va a ser fácil, igual que no fue fácil. Versículo 7. A ver. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a base más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok. Así que indica un versículo, porque obviamente el caso del hombre era más fácil. Ahora comienza a hablar al esposo y vemos esta, una de las cosas que vas a ver en el cristianismo, y es que lo que se refiere como una ética recíproca, que Dios le habla a la mujer pero también le habla al hombre. Dios le habla al amo, la responsabilidad del amo, como también le habla en ese momento a la institución de la esclavitud. Dios le habla, por ejemplo, en la iglesia, cuando hablamos de la membresía, hablamos lo que los miembros esperan de los líderes, pero también hablamos lo que los líderes esperan de los miembros, porque es recíproco. Y esto no es diferente. Está diciendo, bueno, mujer, pero el marido, diciendo también,
yo sé que tú tienes patria potestas, yo sé que ahora marido en Cristo, que antes la cultura, que es lo que tú dices, no. Y delante de Cristo tienes que bajarte de ese monte. Tienes que bajarte de ese monte. Le está diciendo, aunque hayas criado así, que ahora vemos que esta ética cristiana recíproca, que es demandado que sea sabio con ellas. ¿Okay? Que básicamente que trate con igualdad, que viva con ella sabiamente, con conocimiento. Literalmente la palabra sabia se está traduciendo es gnosis, que es conocimiento, que viva con ella inteligentemente, con sabiduría con ella, en especial si la esposa es incrédula, ¿okay? Que busque entenderla, ¿okay? Que la tenga no solamente en sabia, en honor, que la valorice, que es de gran precio, que tiene rango, que tiene deferencia, que tiene reverencia. Vemos como Cristo rompe con todo estos maltratos. Dice, no, si tú me la abusas, no esperes que yo te oiga. Porque igual que Dios espera que nos tratemos bien, no solamente con la gente de la calle, pero la gente en la casa. No solamente con la familia, los parientes y la gente del trabajo, sino también con tu esposo o tu esposa. Porque de otra manera tus oraciones, no te creas que Dios te está escuchando, no te está escuchando simplemente porque no solamente con la ama a él, es que no estás amando al prójimo. Y más no estás amando a la esposa, como él espera que tú le ames. Independientemente de la patria potestad. Independientemente de la cultura, dice, no, aquí la voz es mía, el macho soy yo. No, en Cristo, el macho no eres tú. Cristo es el macho en la casa. Y ahora tú tienes que ahora usar sabiduría. Que ahora no, a mí todo el mundo tiene que entender. No, tienes que entenderla a ella, te dice el Señor. Ajá. Dice que si los hombres se aprovechan de su posición para maltratar a sus esposas, sufrirá su relación con Dios. Yes, y grandemente. Dice que primero, que viva sabias con ella. Le dice que la tenga en honor, ¿ok? Que también que la trates, no es que sea un vaso más frágil, pero que la trates como un vaso más frágil. Igual que si tú ves un vaso que es frágil y se puede romper, que tienes gentileza, tienes cuidado, que así mismo ahora en Cristo, aunque independientemente de los demás, Dios está esperando de ti que la trates como no que sea un vaso frágil, pero que la trate como si fuera un vaso frágil. De cuidarla, de entenderla, de tratarla, de que no se caiga, porque si se cae se rompe. ¿Okay? Si se cae se rompe porque es frágil, no es un de esos plásticos. Si se cae se rompe, significa que siempre tengas cuidado, no dejarla caer. Okay. Todo está, si tuviéramos un crucero de matrimonio, podemos hablar más cosas, no dejarla caer. Si tuviéramos un taller de noviazgo, podemos hablando de que tú debes buscar a alguien que no te deje caer. De que tú sabes, de hecho, así dicen que las águilas cuando escogen a su pareja por vida, ellos cogen primero una rama a ver si el águila lo coge, después una rama más fuerte, después el águila lo coge, después coge una rama más o menos de su cuerpo y vuela y la deja caer para ver si el macho águila la coge. ¿Por qué? Porque quiere asegurarse de que el macho águila tenga la capacidad de recogerme a mí si yo me he caído, como hembra. Y lo mismo emocional, espiritual, que el noviazgo tú debes de buscar de que si yo caigo, este hombre, esta mujer me va a poder sostener. Estamos hablando emocionalmente. ¿Okay? Y especialmente lo que Dios demanda del esposo es que tu esposa debe de confiar de que tú no la vas a dejar caer. No importa lo que pase, enfermedades, situaciones, que tú no la vas a dejar caer. ¿Okay? Y que también tiene derechos espirituales. Quizás en la sociedad romana no tiene derecho, pero en la iglesia, en Cristo, tiene ahora delante de Cristo, tiene derechos espirituales porque es coheredera contigo. ¿Okay? Es coheredera, igual que tú eres heredero, porque los dos tienen un solo mismo Padre, que es Dios, que también es coheredera contigo, implica que tiene derechos espirituales también. Y que no vayas a introducir barreras a Dios. Si se la introduciste, la tienes que remover. Porque tu relación con el prójimo, si tu relación con el prójimo no está bien, en especial tu relación con tu esposa, tampoco va a estar bien con Dios. Porque tu trato o facilita o estorba tus oraciones. Estoy orando. ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tu esposa?
¿Estás usando sabiduría o estás usando con lo que viste en tus generaciones? O lo viste en la cultura, o lo que viste en tu familia. O sea, ¿cómo te estás conduciendo? Y con tus hijos, con tu esposa, tu familia, en tu hogar, ¿cómo te estás conduciendo con los demás? Eso va a estorbar las oraciones. ¿Okay? Y las estorba. Si no lo sabía, lo sabes ahora. No vamos a terminar aquí. Son 16. Sí, porque hasta el 16 no vamos a llegar, porque ahora vamos a empezar la última, la próxima que nos reunamos, vamos a ver las marcas de la vida espiritual, Sí. especialmente de la congregación en general, las marcas de la congregación en general. Pero es cuando uno entiende el trasfondo que estas cartas se escribieron, puedes comprender aún más el impacto que tuvo, especialmente sobre la mujer, como la empoderó, pero también sobre el hombre, que lo bajó, tanto a ella le subió la autoestima y a él lo bajó. Dijo, tienes que bajarte, papi, tienes que bajarte. Yo sé que en la cultura tú eres el que yo soy el que soy, pero delante de Dios espera que tú trates y respetes y honres a aquellos que están en tu alrededor, especialmente tu esposa, en tu propio cuerpo. Por eso muchas veces la gente quiere otra cosa, y es que muchas veces el abuso doméstico es generado a autoodio, porque una persona que se odia a sí misma, odia a su cuerpo, y por ende extiende a quién, a la persona con quien es un solo cuerpo, que es la esposa. Porque si yo me golpeo a mí mismo emocionalmente o con palabras, eventualmente, como me estoy golpeando a mí mismo, te voy a golpear a ti. Pero en Cristo, por eso vino Cristo, para detener esos autogolpes. ¿Me están entendiendo ese punto? Ejemplo, si yo constantemente me estoy diciendo, ay, qué bruto yo soy, ay, no sirvo para nada, y esas son palabras que estás repitiendo de tus alrededores, o el enemigo poniendo en tu mente, qué bruto soy, yo lo estoy golpeando a mí mismo. Eventualmente a mi esposa le voy a decir lo mismo, qué bruta eres, para que tú naciste, para que yo me casé, todas estas cosas. Y ahí que viene por lo menos uno de lo que genera abuso doméstico. Y vemos que estas palabras que leímos hoy, en cierta forma, es un antídoto a eso. Porque ahora Dios me está diciendo que Él espera que yo la cuide, que yo la estime, que yo la honre, que yo busque entenderla, no que yo vaya, que todo el mundo me tenga que entender a mí. Pues eso puede ser sin Cristo. Por eso, Ahora en Cristo, ahora tengo que buscar entenderla a ella. por eso se dice que el verbal duele más que el mismo cantazo. Sí, sí. Igual que porque en la vida normal también. Una Porque palabra psicólogo. hiriente a una persona Psicológicamente te hace Eso más no. daño. Dime, pues vamos a... se queda. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, mi Señor, por esta noche. Gracias por acordarnos, mi Señor, no solamente de lo que tú esperas en las relaciones conyugales, sino en las relaciones con nosotros. Pedimos, mi Señor, sí, especialmente en particular los matrimonios que están oyendo, de los que están en tu presencia, que mi Señor, si hay algo que se está haciendo dentro de la relación conyugal, que mi Señor no te agrada, que si tu Espíritu Santo redarguye, dirija. Y mi Señor, si la crianza está estorbando, si la costumbre está estorbando, si mi Señor los modelos familiares están estorbando, mi Señor, pedimos que sean derrotados, traídos hacia abajo, de manera que mi Señor, lo que tú quieres, de manera que nos conduzcamos los matrimonios, que eso es lo que se haga en nuestros hogares. Pido especialmente, Padre, específicamente por aquel matrimonio, mi Señor, que uno se ha convertido y el otro todavía no. Que tú le sigas dando sabiduría, que tú le sigas dando inteligencia, que tú le sigas dando guianza, y en especial que tú le sigas apoyando, mi Señor, de que haciendo saber que tú sabes, Padre, por todas las dinámicas y todo lo que está experimentando, y que mi Señor, sus preocupaciones están en tus manos. Ahora pedimos, Padre, que tú nos despidas con la bendición que tú nos has traído y nos lleves con tu paz y tu bendición a nuestros hogares, a nuestras residencias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Amén.